Buenos días. El Señor les bendiga. Yo no sé cuántos de ustedes su imaginación volaba cuando cantaban ese himno que decía, el camino es... ¿Cómo? No me digan que no lo han escuchado nunca. El camino es escabroso y los pies ¿qué? Sangrando están. ¿Cuánto dista? Y después el coro decía que muy muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Sin embargo, quiero decirles que la vida cristiana es una vida de paz. Es una vida de confianza en que aquel que ha prometido estar con nosotros nos ha de acompañar permanentemente. Que no es con nuestras fuerzas, es con su espíritu. Que no es nuestra obra, que es su obra. Porque el apóstol Pablo escribe que aquel que inició, ¿qué cosa? La buena obra en nosotros, la terminará. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo que segaremos si no desmayamos. Aida, ¿cuánto tiempo ustedes han estado compartiendo el evangelio con tu vecina? Con todos ellos. Pero con tu vecina de ahí al lado. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas compartiendo con ella el evangelio? ¿Cuántos estudios le has dado? ¿Cuántos cultos han llevado a esa casa? ¿Cuántas veces lo han visitado? Años, ¿verdad? Hoy me escribió Luz Virginia, que ha decidido entregar su vida a través del bautismo. ¿Cuántas veces no hemos compartido la luz del evangelio y a veces pensamos que la semilla ha caído en el camino duro y que vinieron las aves del cielo y se las comieron? Hoy quiero hablarles de estar ceñidos para la batalla. El versículo que leyó hoy nuestro hermano decía de esa manera: estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? Hay una ilustración en ese conocido folleto conocido como La Fe de Jesús, en el estudio acerca de la segunda venida de Cristo. Y esa ilustración dice que en cierta mansión había un jardín muy hermoso y que uno de los visitantes del lugar por varios días había pasado por allí y veía que el jardinero se esmeraba todos los días en mantener ese jardín radiante. Y él se acercó y le dijo: parece que a su dueño le gustan las flores y las disfruta todos los días. Le dice: no, el dueño de la casa no está. Ah, no. Ah, pero entonces viene hoy, vienen estos días, ¿verdad? No, no sé. ¿No sabes cuándo viene? No. Pero entonces, ¿por qué yo te veo todos los días afanado y esmerado para que el jardín luzca como si el dueño fuera a venir hoy? Dice: precisamente porque como no sé qué día va a venir, lo tengo siempre así, no sea que cuando llegue esté como a él no le gusta verlo. Estén ceñidos vuestros lomos para la batalla. Esto significa que debemos estar preparados mental y espiritualmente para su regreso. Tal como una persona se prepararía físicamente al recoger sus túnicas. Ceñirse es una palabra que quizá para nosotros no tiene mucho sentido hoy,
Pero en el tiempo bíblico las túnicas que se usaban eran normalmente largas, prácticamente llegaban hasta los tobillos. Y cuando usted tiene una túnica así de larga, es difícil moverse, es difícil estar en actividad. Así que cuando las personas iban a trabajar a la tierra, cuando las personas iban a caminar una distancia considerable, cuando las personas tenían que enfrentar a los enemigos, especialmente los que estaban en el ejército, ceñirse era recogerse la falda, amarrársela bien debajo del cinturón para que ¿qué? Para que no se caiga, para que no vaya a tropezar yo con ella y caerme. Estar ceñido significa estar preparados, estar listos para una acción. Así que este concepto de ceñir los lomos es un poderoso recordatorio de que como cristianos siempre debemos estar listos para enfrentar los desafíos y las oportunidades que se nos presentan. El apóstol Pedro dice que debemos estar siempre listos para dar ¿qué? Para dar testimonio de la fe que hay en nosotros a todo aquel que demande ¿qué cosa? De ella. De igual forma, los desafíos, en cada uno de los desafíos, la palabra de Dios nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede prevalecer contra nosotros? Sigue diciendo el capítulo 12 de Lucas, después del versículo 36, donde dice: sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas para que le abran al instante. El versículo 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los halla así, bienaventurados aquellos siervos. Versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá sobre los de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El énfasis en estas dos parábolas de Jesús está en el hecho de estar preparados, listos, no solamente para enfrentar los desafíos, sino listos porque si el Señor viene hoy yo pueda decir: he aquí mi Dios al que he esperado. Amén. Y Él me salvará. Amén. Que pueda decir: bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Estar preparados es sinónimo a ceñirse. Y el Señor dice que somos bienaventurados si nos encuentra haciendo así. Y hay varios elementos que se destacan en este pasaje. El primero es cuando dice que estén ceñidos vuestros lomos y encendidas ¿qué? Vuestras lámparas. ¿Cuándo usted usa una lámpara? ¿Cómo considera usted el momento de la historia en el que estamos viviendo? ¿Difícil o fácil? ¿Cómo considera usted que se le hace mantener una salud mental, una salud espiritual y una salud física en medio de las demandas del mundo en el que usted vive? ¿Difícil o fácil? Quiere decir que la oscuridad poco a poco va cubriendo la tierra.
¿Están de acuerdo conmigo? Esta semana, una de las noticias más sonadas fue la quiebra del sistema de hospitales IMA San Pablo. Pero lo más interesante es que cuando entrevistan al administrador financiero del hospital o de la cadena de hospitales, porque no es uno, son varios, él dice, sí es cierto, pero ¿saben qué? Casi todos están igual. ¿Qué panorama pinta esto para usted y para mí? Hace como 2 o 3 años se inició un proceso de privatización del sistema de transmisión de energía eléctrica, ¿correcto? Y dijeron que tenían que privatizar para que las cosas, ¿qué cosas? ¿Y cómo les ha ido? Hace unos meses, entonces anunciaron que no solamente el sistema de transmisión y distribución, sino también el sistema de generación ahora iba a estar bajo una nueva administración. No recuerdo el nombre, Genera creo que se llama. Y interesante cómo se toman decisiones simpáticas para dar la impresión de que algo va a mejorar para después darte una sorpresa interesante. Porque cuando entra Genera, hace unos meses, entonces en mayo establecen que el kilovatio de luz está muy caro y que va a bajar el precio. Y lo bajaron. Y lo bajaron, y dice alguien, lo bajaron para mandar el mensaje de que la generación de energía está más robusta, más estable, más fuerte, y por lo tanto el costo de energía, ¿qué cosa? Ha bajado. Pero ¿cuál es la noticia estos días? Que va a volver a subir. Y como dice, bajando, ¿qué cosa? Nunca llegaremos. Y quizá son cosas que al momento para ti y para mí no son trascendentales. La quiebra del hospital no es trascendental para mí en este momento. Los apagones de energía eléctrica, si bien crean una incomodidad en ocasiones, tampoco es algo trascendental. Que suban los precios, tampoco es noticia. Pero hay una realidad, y es que como cristianos estamos llamados a mantener nuestras lámparas encendidas. En el contexto de Lucas, Lucas usa 2 veces las palabras de Jesús. En el capítulo 8, si no me equivoco. Versículo 15. Está terminando de explicar precisamente la parábola de la semilla y dice, pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto ¿con qué? Y yo no sé si ustedes notan la intención del escritor, porque este pasaje lo cita Mateo también, pero no está igualmente redactado. Y él dice aquí que la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón ¿cómo? Bueno y recto, ¿qué hacen con la palabra? La retienen. ¿Cómo está tu retención de la palabra?
O tenemos, ¿cómo se dice? ADHD, espiritual. Que tenemos problemas de concentración espiritual. Y que nos entra por un lado y nos sale ¿qué? Por el otro. Y que lo escuchamos 100,000 veces, pero se nos olvida. Porque lo estamos escuchando, pero nuestra mente está ¿qué? En otra cosa. Porque eso es el déficit de atención. El déficit de atención es que el niño te está viendo fijamente. Y tú piensas que está atendiendo y te está escuchando y está aprendiendo. Y tú le haces una pregunta y él no sabe de qué estás hablando. Porque físicamente sus ojos te están viendo, pero su mente no tiene la capacidad de ¿qué? De concentrarse. Y en la vida espiritual ese es el problema, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, especialmente conforme nos vamos acercando al tiempo del fin y la oscuridad va cubriendo la tierra. Qué difícil es retener las promesas de Dios. Qué difícil es creer que Él está con nosotros. Qué difícil es confiar y buscar primero el reino de Dios y su justicia y creer que todas las otras cosas que serán añadidas. Y él dice que la que cayó en buena tierra es aquellos que retienen, no solamente escuchan con un corazón bueno, sino retienen la palabra escuchada y algo más. Y llevan fruto ¿con qué? ¿Con qué? Con paciencia, con perseverancia. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? ¿Es usted paciente? ¿Sabe que ese es uno de los desafíos más grandes del pastor, ser paciente? Y la persona no lo nota. Porque yo no manoteo, yo no grito, yo no peleo. Pero yo soy muy impaciente. Yo todo lo que puedo hacer virtualmente lo hago. Yo no me voy a hacer una fila a un banco. Porque simple y sencillamente, muchas veces el ver la actitud laboral el ver que hay una fila inmensa y la persona se pone a dialogar con el que está pagando. Y todavía te dicen, muchachos, si esperaste 9 meses para nacer, puedes esperar 1 hora en la fila. ¿O no han escuchado esa expresión? ¿Y saben qué? Que la paciencia es la ciencia de la paz. Isaías 26:4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel que permanece, ¿qué cosa? Pensando en ti. Y es cierto, es la ciencia de la paz. Porque la persona impaciente no tiene paz. Siempre está esperando que las cosas sean mejor. Siempre está esperando que las actividades sean más eficientes. Siempre está esperando que no haya carros en la carretera. Siempre está esperando que la luz esté verde cuando llego a la intersección. No hay paz. Y la semilla que cae en buena tierra y da fruto abundante es aquella que se retiene en el corazón y que da fruto con paciencia, con paciencia. En la familia de mi padre hay una anécdota. Mi padre es el menor de 10 hermanos. Así que el hijo de mi tía, su hermana mayor, es solamente 5 años menor que él.
Por lo tanto, cuando mi papá era un nene, pues el sobrino andaba detrás de él. Y mi papá es una persona muy ingeniosa y tiene una habilidad para las cosas manuales y mecánicas increíbles. Y se pusieron a hacer chiringas, pero antes se hacían. Es decir, se compraba el pliego de papel, se hacía el armazón. Ellos lo hacían con la palma de coco, la varita de la hoja de la palma de coco. Y las amarraban con hilo y las hacían en forma de pentágono o en forma de diamante. Y entonces después tenían que hacer engrudo, porque eso de pega no había en todos lados. Tenía que hacer engrudo y el engrudo tiene su ciencia, ¿saben? La harina de pan. Es correcto. Y se ponen a hacer las chiringas. Y obviamente el nene pequeño pues se desesperaba porque él quería que el engrudo secara rápido. Y entonces mi papá le decía, es que para que eso seque más rápido, tienes que pegarlo con cautela. Y el nene entendió que cautela era otra pega. Le dijo, pues con esa cosa sí, porque esta porquería no sirve para nada. Qué difícil es ser perseverantes. Qué difícil es confiar que Dios está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Él quiere que estemos ceñidos, que estemos preparados, que tengamos nuestra antorcha, ¿qué? Nuestra lámpara encendida. Y en el contexto de la semilla que cae en buena tierra, Lucas escribe en el versículo 16, ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean su luz. Y lo vuelve a repetir. Al encender una lámpara, dice él, nadie la pone en oculto, ni debajo de un cajón, ni sobre un candelero, sino sobre un candelero, para que a todos los que entren vean la luz. Y después dice, la lámpara de tu cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo esté sano, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Estoy leyendo del versículo 33 al 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, estará todo lleno de luz, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Qué ven nuestros ojos? Y no estoy hablando tanto de la maldad, porque la maldad nos rodea por todos lados. Pero cuando yo digo qué ven nuestros ojos, me refiero a cómo vemos las cosas. ¿Vemos siempre todo en un tono pesimista? ¿Vemos siempre todo en un espíritu de queja? ¿Vemos siempre todo en un espíritu de amargura, de resentimiento, de sentimiento de derrota? Porque la lámpara del cuerpo es ¿qué cosa? El ojo. Y si lo que nuestro ojo ve, es decir, si la luz que entra por nuestros ojos es negativa, ¿cómo va a ser el resto de nuestra vida? Negativa. ¿Hay alguna señal de la venida de Cristo que usted no entienda? ¿Hay alguna señal de la venida de Cristo que no estemos contemplando o hayamos contemplado con nuestros ojos? Y la pregunta importante es, en medio del cumplimiento de esas señales, se nos olvida que Jesús dijo, cuando veas que todas estas cosas empiezan a suceder, levantad, ¿qué cosa?
vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Porque un poquito más vendrá y no tardará. Estemos prestos para comunicar a este mundo que los cielos y la tierra se pueden caer en pedazos. Nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. De lo contrario, hermanos, empezamos a perder el ánimo. Empezamos a perder la visión de misión de la iglesia. Y empezamos a ver simple y sencillamente nuestra vida cristiana como el acto de venir a la iglesia. Y a veces hasta ese acto se convierte en un acto esporádico. Y no solamente en un acto esporádico, a veces pensamos que con ir a la iglesia yo estoy preparándome para encontrarme con el Señor. Y la realidad es que nuestra preparación envuelve todos los momentos y todos los aspectos de nuestra vida. Hay que velar. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Jesús mismo recomendó que la mejor manera de esperar el regreso de Jesús es velando. ¿Y qué es velar? Cuando usted vela, cuando a usted se le quema el arroz, ¿lo estaba velando? ¿Qué es velar? Es estar atentos a algo. Es estar pendientes a lo que está pasando. Versículo 37 decía: bienaventurados aquellos siervos, y estoy hablando de Lucas 12, bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor les encuentre velando. En otra parte, Lucas escribe: bienaventurado el hombre que me escucha velando ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas. Esto se encuentra en Proverbios. Bienaventurado el hombre que me escucha velando ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas. Porque el que me halla, halla la vida y obtiene el valor de Jehová, el favor de Jehová. Pero el que me pierde, se hace daño a sí mismo. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Velar es de vida o muerte. Dice que el que vela encuentra ¿qué cosa? Al Señor. Y el que encuentra al Señor encuentra ¿qué? La vida. Y obtiene el favor de Jehová. Pero el que me pierde se hace daño a sí mismo. Porque Dios seguirá siendo Dios. Y lo que Él ha dicho que va a suceder, se cumplirá. Estemos listos o no estemos listos. Por eso es que continuamente dice bienaventurado, feliz, dichoso, el que entiende, el que retiene la verdad, el que da fruto perseverantemente, pacientemente, el que me busca. Porque el que me halla encuentra la vida. Dice además, Jesús dice estas palabras y las registra Lucas en el capítulo 22, versículo 34. Miren por ustedes que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre vosotros de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo
del hombre. Mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería. ¿Qué quiere ilustrar Jesús con esta expresión? ¿Qué sucede cuando usted tiene una buena comida y después tiene que escuchar una conferencia? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es aburrido el que está hablando? ¿Por qué? Es más, ¿qué sucede si usted tiene una buena comida y pone su película favorita y se sienta en el sofá a ver esa película? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Por qué? ¿Por qué se duerme? Eso tiene una explicación fisiológica. ¿Saben qué hace que el estómago se mueva para producir la digestión? La sangre. Así que cuando usted está haciendo digestión, la mayor parte de la sangre del cuerpo está en el estómago. Ahora, ¿qué es lo que transporta el oxígeno al cerebro? La sangre. Y para que usted esté alerta, la cantidad de oxígeno debe ser abundante. ¿Sí o no? Es más, cuando está usted en un salón donde hay poca ventilación, y pasa usted muchas horas, y el aire se empieza a poner cargado porque el nivel de oxígeno bajó, su cerebro lo capta, y hay algunos que hasta se marean o se sofocan. Porque el oxígeno es el que hace que el cerebro esté alerta. Si la sangre está en el estómago, pero al mismo tiempo el cerebro está demandando sangre para oxigenar las neuronas, va a haber un desbalance en su cuerpo. ¿Y eso produce qué? Que como en ese momento la digestión es más importante, pues el cerebro dice, tú duérmete. Después despiertas cuando ya haya terminado de hacer la digestión el estómago. A eso se refiere Jesús aquí cuando dice, mirad que vuestro corazón no se cargue de glotonería. ¿Y saben qué? El enemigo es especialista en cargarnos de glotonería. ¿Saben cuál es la glotonería de este siglo? La distracción. Y yo no voy a entrar en distracciones específicas, porque a veces satanizamos unas cosas. Y yo no quiero referirme a las cosas, sino al principio. Y el principio es que nosotros necesitamos estar pendientes de qué distractores consumen las energías de nuestro cerebro. Porque no nos permiten velar y estar atentos a la voz de Dios que habla en nuestra conciencia y al cumplimiento de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Así que Él dice, mira que las distracciones no se conviertan en un estómago sobrecargado que te produzca sueño. Pero no solamente dice eso, dice además que no se cargue de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. ¿Tiene preocupaciones esta vida? ¿Ah? ¿Tiene preocupaciones esta vida? Sí. Si usted es padre, ¿se preocupa por sus hijos? ¿Sí o no? Sí. Si usted no tiene los ingresos suficientes, ¿le causa preocupación? Sí. ¿Qué otra preocupación hay en esta vida? La salud. Y Él dice, mira que tu corazón no sea cargado por las preocupaciones de esta vida. ¿Sabes por qué?
porque Él ha asegurado que Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Amén. Que aquel que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él algunas cosas? Eso dice, todas las cosas. Él suplirá, ¿qué cosa? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Jehová es mi pastor. No temer, porque tú estás conmigo. Es decir, yo no estoy diciendo que las preocupaciones de la vida son irreales o son inventadas. Estoy diciendo que Dios ya hizo provisión para ellas. Amén. Ya hizo provisión para ellas. Tenemos que confiar en Él. Porque las preocupaciones de la vida nos roban la vida. El nivel de insatisfacción, el nivel de frustración, el nivel de infelicidad que vive la sociedad humana no tiene precedentes en otro momento de la historia. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que vivimos en el momento donde hay más tecnología, donde hay más comodidades, donde hay más esto, más lo otro, pero cada día vivimos con un nivel más alto de insatisfacción. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo nos hace como la zanahoria que le ponen enfrente al burro para que se mueva. Y la zanahoria siempre está al frente. Y el burro sigue caminando y nunca ¿qué? Nunca la alcanza. O como la ardilla esa que ponen en una rueda y le ponen unas semillas y la pobre ardilla quiere agarrar las semillas y ¿qué sucede? Nunca las agarra porque siempre está dando ¿qué? Esa es la estrategia del enemigo. Y lo más triste es que caemos bien fácilmente en él. Y digo caemos, me incluyo. Alimentó una multitud. Ustedes todos conocen la historia. Tomó 5 panes y unos peces y orando al Señor lo empezó a repartir. Y comieron todos los que estaban allí y sobró. Capítulo 6 de Juan, versículo 31. Versículo 26 dice: Jesús le respondió y les dijo: ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Wow. Jesús los tiró al medio. ¿Y cómo se siente usted cuando lo tiran al medio? ¿Ah? Y entonces ellos reaccionan y le dicen, Jesús le sigue diciendo: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Y ellos le dicen, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32, ¿qué les contestó? Les digo: de cierto les digo que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, ¿qué cosa? Danos siempre ese pan. Lo mismo que le dijo la mujer cuando le dijo: el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Y qué le dijo la mujer? Dame de esa agua para que yo no tenga que venir más. Jesús le sigue hablando y les dice entonces: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y después confirma de qué está hablando en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
¿Cómo ustedes entienden, o más bien, a qué se refiere Jesús cuando dice bienaventurado? No, ¿quién es el mayordomo fiel que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así? Que da a cada uno la ración en su tiempo. ¿De qué ración está hablando? De la palabra. ¿Cómo está tu relación con la palabra? ¿Tu relación con la palabra se limita a estudiar la lección de escuela sabática cada día? ¿Tu relación con la palabra se limita a leer la lectura devocional de cada mañana? Porque sus palabras, dice él, son espíritu y son vida. Y él dice en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. No voy a abundar en la realidad de que cada vez este mundo es más complicado. Solo quiero hacerte saber que es tiempo de ceñirnos y de permitir que nuestras lámparas estén encendidas. Es tiempo de confiar y poner nuestra fe sobre la roca. Porque o han venido, o están pasando, o pasarán vientos, tempestades e inundaciones. Después que todo eso haya pasado, el que edificó sobre la roca estará como firme. Estará firme. Y el Señor dice, bienaventurado al que cuando su Señor viniere, lo halle haciendo así. Me gustaría poderle decirles, hermanos, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir cuando Cristo venga. Amén. Pero hasta ese momento, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. Y hoy, mañana o pasado mañana, tú te vas a dar cuenta que no importa cuánto te esfuerces por tener una vida plena, hasta que no busques primero el reino de Dios y su justicia, no vas a encontrar paz para tu corazón. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Hoy es un buen momento para tomar una decisión. Y esa decisión es, hoy voy a ceñir mis lomos y voy a encender mi lámpara. Hoy voy a ser semejante a los siervos que esperan a su Señor para que le abran al instante cuando llegue. Hoy voy a ser como el jardinero que tenía el jardín listo todos los días. Y el forastero le pregunta, ¿Tu Señor viene hoy? No, es que yo no sé cuándo va a venir. Por eso es que no importa cuándo venga, quiero que lo encuentre bien. Y ese jardín es tu vida.
ese jardín es tu alma. Es más, aun cuando materialmente tú alcances todo lo que has soñado, la Biblia habla de una ilustración de aquel que dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya sé, voy a tumbar esos graneros y voy a hacer unos más grandes para que quepan más cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato, hoy vienen a pedir tu vida y lo que has guardado, ¿de quién será? Yo no estoy invitando a la indolencia. Yo no estoy invitando a la irresponsabilidad. Yo no estoy invitando a la improductividad o a la vagancia. Estoy invitando a que pongas tu confianza en Jehová. A que busques primero el reino de Dios y su justicia. Y verás como todas las cosas son añadidas. A que sepas que Él es el que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. A que abre su mano y de su mano somos saciados. Y lo más importante, el ser interior, solamente la palabra de Dios puede darle paz, esperanza y seguridad en medio de un mundo incierto. Hoy te invito a que tus lomos estén ceñidos y tu lámpara esté encendida. Padre Celestial, gracias porque tus promesas son fieles y son verdaderas. Gracias porque tu palabra permanece para siempre. Y hoy, como ese siervo prudente, queremos guardarla en nuestro corazón y dar fruto con perseverancia. Oh Señor, aquí estamos delante de ti para que reanimes nuestro espíritu, para que levantes nuestra vista a la eternidad, para que una vez más meditemos en la realidad de que este mundo no es nuestro hogar, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, oh Dios, y que en la medida en que los días de este mundo se acaban, las tinieblas irán cubriendo la tierra. Y tú y yo nosotros no podemos evitar que eso suceda, Padre Celestial. Pero tú ya has hecho provisión para tu pueblo. Tú has orado para que nuestra fe no falte. Tú has orado y le has pedido al Padre que ninguno de los que tiene en su mano se pierda. Así que, oh Señor, ayúdanos a vivir en la seguridad de que aquel que inició la buena obra en nosotros la va a terminar. Y que esa certeza podamos comunicarla a todo aquel que se ha quedado en el camino. A todo aquel que hoy todavía vive sin esperanza. Porque hoy queremos confirmar que nuestra vida sí tiene esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Así que danos esa certeza cada día al enfrentar nuestras tareas. Y permítenos descansar en la certeza de tus promesas. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra vida esta glotonería espiritual, este afán de buscar cosas que distraen nuestra atención, pero que no sacian nuestra alma. Permítenos vivir velando y orando, porque el día de tu regreso está cerca. Queremos levantar nuestras manos para recibirte en las nubes del cielo. Queremos escuchar de ti, venid bendito de mi Padre. Oh Señor, míranos, escúchanos, atiende nuestro ruego, sacia nuestro corazón y llena nuestra vida con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.